Bueno, vamos a orar antes de comenzar esta predica. Padre Santo, gracias Señor, gracias te damos Padre por este día, esta mañana Señor, gracias te damos por esta iglesia, por esta casa Señor, gracias te damos Señor porque podemos estar aquí con libertad, adorándote Señor, poder disfrutar de tu palabra, disfrutar de tus alabanzas. Gracias Señor te damos por esta libertad que como hijos tenemos aquí Señor, de poder adorarte a ti Señor. Gracias te damos Padre por tu palabra, gracias te damos Señor por tu presencia Padre, porque aun siendo tan insignificantes al lado tuyo Señor, tú vienes Padre a visitarnos, estás acá con nosotros Señor, trayendo sanidad, trayendo Señor palabras de vida, trayendo esperanza Señor. Te damos las gracias Padre por tu amor inagotable Señor a nuestras vidas Padre. Te pedimos Señor que bendigas este momento, que seas tú hablando Señor a través de mi vida Señor, que seas tú Señor obrando en la vida de cada una de las personas Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Esta mañana quisiera hablar un poco, ¿verdad?, sobre el primer avivamiento registrado en la historia, que es justamente el avivamiento en Jerusalén, en Hechos capítulo 2. Mientras leía este pasaje, se me vino una pregunta a la mente: ¿por qué será que un hecho tan importante como fue la llegada del Espíritu Santo a la iglesia recién comienza en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles? Entonces me puse a leer detenidamente qué es lo que pasó en Hechos 1 y por qué razón no comenzó ya en el primer capítulo la llegada del Espíritu Santo. Porque si empiezan a leer Hechos, se van a dar cuenta que a partir de la llegada del Espíritu Santo es cuando realmente comienzan los hechos de los apóstoles. Realmente ahí es cuando ellos comienzan a hacer las obras y a hacer las cosas que Jesús le dijo que ellos harían. Recién ahí ellos empezaron a predicar, ahí fue el primer sermón del apóstol Pedro. Ahí recién ellos empezaron a salir, a ir a cumplir con su llamado apostólico. Y me gustaría leer con ustedes Hechos capítulo 1. Tengo acá la versión de la Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios dice así: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dejado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén, gracias, hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures tu reino, nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron: ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo.
pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Dice la Escritura: después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las Escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Acéldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día que Juan lo bautizó hasta el día que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que pusieron dos nombres: a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron: oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Ese fue el capítulo 1 del libro de los Hechos. Nosotros podemos ver en este pasaje una preparación de parte de Dios, una preparación de los apóstoles, una preparación para el pueblo antes de la llegada de su Espíritu Santo, antes de que comience el gran avivamiento. Si bien es cierto, la llegada del Espíritu Santo fue incluso un hecho histórico primordial para la iglesia de Cristo, de suma importancia, pero justamente por eso es que Dios tuvo que preparar el lugar, el terreno, para que pueda venir el Espíritu Santo. No iba a mandar de cualquier manera, tampoco mandó de cualquier manera a su Hijo Jesús. Dios preparó un terreno político, Dios preparó un terreno religioso, Dios preparó un terreno cultural especial para que Jesús venga a esta tierra y pueda cumplir realmente su propósito, que era morir y sufrir por nosotros en la cruz del Calvario. Ya que si hoy Jesús viniera, nosotros ya sabiendo que Él iba a venir, ya sabiendo que ya teniendo una cultura cristiana, muy probablemente seríamos mucho más mansos que los judíos del primer siglo, ya que estamos en una cultura cristiana. Pero en aquel tiempo no era así. Dios preparó todo un contexto en el cual si viniera un hombre llamado, que se hacía llamar el Mesías, obviamente le iban a tomar de blasfemo y le iban a crucificar y le iban a juzgar y le iban a apuntar y le iban a crucificar. Justamente ese era el plan de Dios. Isaías 53 nos dice que Jehová quiso quebrantarlo, Jehová quiso tenerlo por azotado, por herido de Dios y abatido. Ese fue el plan divino. Muchas veces lo que para nosotros, lo que para la humanidad es dolor, es sufrimiento, muchas veces tiene un propósito y un plan mucho mayor
en la mente de Dios. Acuérdense que la vida cristiana no se simplifica en vivir una vida cómoda. La Escritura, la verdad, no lo dice. El único que te promete una vida buena, llena de lujos o llena de bendiciones, entre miles de comillas, bendiciones. El único que te ofrece eso es el diablo. Él fue el que le ofreció eso a Jesús mientras estaba siendo tentado en el desierto. Que convierta, le ofreció pan, que convierta las piedras en pan, le ofreció gloria, le ofreció honra, si él se rendía a Satanás. Sin embargo, Jesús nos prometió en la Escritura que Él iba a estar con nosotros todo el tiempo, pero que íbamos a pasar muchas cosas malas. Y la verdad es que por causa de su nombre el cristianismo sufrió tanto tiempo durante la historia, y aún hasta el día de hoy muchos sufren las mismas cosas en otros tipos de contextos políticos y religiosos, principalmente hacia el Medio Oriente. Nosotros como cristianos hoy día acá en Sudamérica, en un pueblo culturalmente cristiano, muchas veces también tenemos muchas renuncias, muchas veces tenemos muchos dolores. Por ejemplo, la hermana que todavía sigue con algunos dolores, pero tuvo una renuncia y aún así viene a la casa de Dios. Cualquier otra persona no lo haría. Cualquier otra persona no dejaría nada por venir a la iglesia o por seguir a Cristo. Pero el cristiano es una persona que vive una vida de renuncia todos los días, especialmente consigo mismo. Una renuncia al pecado, una renuncia al ego, una renuncia al orgullo. No solamente al pecado que se manifiesta externamente, sino al interno también. Entonces, vemos una renuncia total dentro del cristianismo. Y eso también es gracia al Espíritu Santo en nosotros. Eso no es obra nuestra. Eso es gracia a que el Espíritu Santo está en nosotros y obra en nosotros. Porque si fuera por nuestras propias cuentas, ninguno estaría acá hoy. Todos estaríamos probablemente con nuestras familias, sin importarnos con el culto de hoy. Pero no, hay un quebrantamiento del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros que nos dice: vayan a la iglesia, vayan a adorarme, vayan a estar en mi presencia. Podemos ver en Hechos 1:4, el texto que leímos, que hubo una promesa. Hubieron varios puntos que estuve anotando acá, que fueron importantes para Dios antes de la llegada de su Espíritu Santo, antes de la llegada de la promesa, del regalo. Dice Hechos 1:4: una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Jesús. Jesús le dijo antes: Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hay una promesa. Bueno, hubo una promesa que se cumplió en el día del Pentecostés, pero hubo una promesa. Era muy importante que antes de que los apóstoles comenzaran su ministerio apostólico misionero, y antes de que llegara el gran avivamiento, ellos debían de recibir la promesa del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús le decía a los apóstoles: no comiencen la obra, no vayan de Jerusalén, no se vayan a predicar, no empiecen las cosas sin antes ser llenos del Espíritu Santo. Jesús le decía: no se vayan hasta que mi Padre les envíe. No hagan nada si mi Padre que está en los cielos no les manda que hagan. No hagan por sus propias cuentas, por su propia sabiduría, por su propia voluntad, porque el corazón humano es necio, el corazón humano está caído. Es solamente el Espíritu Santo quien tiene la autoridad para decirnos a nosotros lo que debemos hacer y lo que no. Porque por nuestra propia cuenta lo único que sabemos hacer es pecar, es ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces era importante que los apóstoles entiendan
que ellos deberían de ser bautizados con el poder del Espíritu Santo antes de salir a las calles, antes de salir a anunciar, y principalmente porque ellos sin el poder del Espíritu Santo iban a aguantar todo lo que tuvieron que aguantar. Tuvieron que dar su vida, tuvieron que morir a causa de este mensaje. Si no fuera por él, por el Espíritu Santo, iban a terminar como Judas. La Biblia menciona que hay dos tipos de arrepentimiento, uno que viene del mundo y otro que viene de Dios. Y el arrepentimiento que viene del mundo es lo que le pasó a Judas, trae muerte. Él se arrepintió luego de haber vendido a Cristo. La Biblia menciona que él arrojó sus monedas y se fue arrepentido. Pero ¿cuál fue el resultado de ese remordimiento, de ese arrepentimiento, entre comillas, que tuvo Judas Iscariote? Acá justamente mencionó, y le estuve leyendo, que se fue y se colgó y se tiró. Fue suicidio. Pero el arrepentimiento que viene de Dios, que viene de los cielos, es lo que pasó con el apóstol Pedro luego de haberle negado a Cristo 3 veces. Él sale llorando, corriendo, arrepentido por haberle negado a su maestro, por haberle negado a Cristo. Pero él recibió perdón. Pedro cambió su vida, Pedro pidió perdón, él se arrepintió. Y eso fue un arrepentimiento que vino de parte de Dios. El arrepentimiento es también un don de Dios. Así como la fe es un don de Dios. El hombre tiene la capacidad de arrepentirse cuando el Espíritu Santo le da esa capacidad. Cuando el Espíritu Santo obra en él. Por eso es que ustedes van a predicar y algunos se van a convertir y otros no. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La palabra de Dios es para todos. Por eso es que se utiliza desde tiempos antiguos, desde la iglesia primitiva, el término católico, ya que, término que hoy está muy relacionado con la iglesia católica romana. Pero el término católico significa universal, significa simplemente que el mensaje del Evangelio es para todo el mundo, es para todas las personas. El mensaje del Evangelio es universal, va para todos, debemos de predicar a todos, a toda criatura. Es un mensaje católico, es para todos. Eso significa. Pero no todos quienes van a escuchar este mensaje van a ser realmente convertidos. Debe haber una obra del Espíritu Santo dentro del corazón del ser humano que le habilite creer, que le habilite poder ser llenos de su Espíritu. Es el Espíritu Santo el que rompe el corazón de piedra y da un corazón de carne. Entonces los apóstoles debían de ser llenos del Espíritu Santo antes de salir. Como punto número 2, también en el mismo pasaje nos enseña que es Dios quien envía, es el Padre quien envía. Jesús les prohibió salir de Jerusalén hasta que reciban la promesa. En otras palabras les dijo, no se autoenvíen, no vayan sin que Dios los envíe, no vayan sin el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros como cristianos estamos emocionados, especialmente como pentecostales, somos muy emocionales, muchas veces somos muy hiperactivos en nuestras emociones y queremos hacer las cosas que no está mal, no está mal. El pentecostalismo enseñó a la iglesia cristiana la importancia de la oración, la importancia del ayuno, la importancia de la alabanza, la importancia de la llenura del Espíritu Santo, y enseñó a la iglesia que los dones aún siguen vigentes. Le enseñó a la iglesia que hay sanidad aún, que todavía hay poder de Dios. Le enseñó a las personas y a la iglesia cristiana lo que el Espíritu Santo hace en el corazón del ser humano y en la iglesia también. Pero muchas veces como iglesia somos muy hiperactivos y queremos hacer las cosas, queremos salir a evangelizar, queremos hacer campañas evangelísticas, queremos hacer todo lo que se nos venga a la mente por el Señor. Así como le pasó al rey David, que quiso traer el arca, ¿verdad?, a su manera. Y no estaba mal, era con cánticos, con
la manera que él pensó que era la mejor, pero no consultó a Dios, cómo Dios quería que se traiga el arca. A causa de eso fallecieron personas y Dios no estuvo de acuerdo en la manera en que hizo David. Pero si nosotros pudiéramos ver con ojos humanos, creo que el único que se quejó de ahí de cómo hizo David las cosas fue Dios, porque todo el mundo estaba celebrando porque el arca de Dios estaba viniendo otra vez. Así también como con ojos humanos, todos podemos ver de buena manera que una persona empiece a un evangelismo, una persona comience a hacer una campaña o un congreso enorme, famoso esos enormes congresos con multitud de personas en las iglesias, pastores que llaman a los pastores más famosos, más de renombre al día de hoy, pero no tienen en cuenta las cosas que enseñan, las doctrinas que tienen, no tienen en cuenta lo que el pueblo va a recibir, sino solamente los aplausos que va a sonar en la iglesia porque ese pastor o porque ese ministro esté en ese lugar. Ese tipo de cosas no son aprobadas por Dios. Nosotros debemos de preguntar y consultar a Dios todas las cosas. Debemos nosotros tener la seguridad de que Dios nos está mandando a hacer las cosas, de que Dios me está mandando a predicar a esta persona, Dios me está mandando a seguir esta carrera, Dios me está mandando a juntarme con esta persona, Dios me está mandando a venir a esta iglesia o a otra iglesia. Eso lo que va a demostrar a Dios es una dependencia total de Él. Eso demuestra que nuestro corazón depende de Él y que realmente nosotros estamos muertos para nosotros mismos y que realmente es Dios el que vive a través de nosotros y toma las decisiones por nosotros. Tenemos que tener esa dependencia de Dios. Es Dios quien nos envía a hacer las cosas. También hubo una aclaración en Hechos 1, del 7 al 8, nos dice la Escritura. Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Los apóstoles le estaban preguntando a Jesús: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Ya que ellos estaban esperando un Mesías que restaure a Israel y les quite de la esclavitud, ¿verdad? Pero la Escritura, Jesús lo que vino a hacer históricamente hablando es reinterpretar las Escrituras. Él vino a decir: no, yo no vine como un libertador político, yo vine como un libertador espiritual. Yo no vengo a libertarles a ustedes de la opresión romana. Yo vengo a libertarles a ustedes de la opresión del pecado, a hacerles libres del pecado. Y eso era algo que los apóstoles debían, y la iglesia cristiana neotestamentaria debía de aprender. Dejar atrás sus raíces judías en el sentido doctrinal y comenzar a entender lo que realmente el Antiguo Testamento estaba queriendo decir cuando hablaba de un Mesías o de un libertador. Entonces Jesús les contestó y le dijo: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. A nosotros como hijos de Dios no nos corresponde. Muchas veces, yo al menos soy muy curioso, queremos saber cuál es la voluntad de Dios y estamos esperando saber primero, querer tener eso primero antes de hacer las cosas. No nos corresponde a nosotros saber cuándo Dios hará su obra. A nosotros nos corresponde predicar, a nosotros nos corresponde sembrar la semilla. Muchas veces el que siembra no siempre es el que recoge después. A nosotros nos toca sembrar la semilla. Muchas veces va a ser otra persona el que va a recoger la semilla. A nosotros no nos corresponde saber cuándo la persona que nosotros estamos predicando se va a convertir o no.
Porque solo Dios tiene la autoridad de fijar las fechas y a nosotros no nos corresponde, a nosotros lo que nos corresponde es estar en la brecha, estar esperando el poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos de estar buscando, nosotros debemos estar en oración, en ayuno, leyendo su palabra, aprendiendo qué es lo que Jesús, qué es lo que Dios ama, amar y amar eso, qué es lo que Dios aborrece y aborrecer también eso. Debemos de estar nosotros ahí, en línea de batalla, esperando las órdenes de Dios. También nos enseña la Escritura que ellos dieron lugar para un avivamiento. Los apóstoles dieron lugar, dejaron que haya un avivamiento. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 14, dice que todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Muchas veces como iglesia nosotros clamamos por un avivamiento, pero no nos levantamos a orar. Pedimos a Dios que haya un avivamiento en nuestro país, en nuestra nación, pero la gente ni viene al culto porque no sé, llegó visita a casa, tengo que atender a la visita y no me voy a la iglesia. O justo no tengo ropa, mi ropa está sucia y no me puedo ir a la iglesia. Si vamos a buscar excusas, hay mil y una excusas para no venir acá. Hay mil y una excusas hoy, especialmente en estos tiempos de festividad, de estar con la familia y no venir a la casa de Dios. Pero pedimos un avivamiento, pero pedimos que la gente se convierta, pedimos que el Espíritu Santo toque el corazón de las personas. Si queremos realmente ver un avivamiento, al menos yo como joven, anhelo con todo mi corazón ver a mi generación de rodillas en la cruz y orando, entregándose. Y no importa si hay pianos, si hay instrumentos, si hay un ministro poderoso en el altar, no importa. Importa que la gente realmente se esté entregando a Cristo. Yo quiero ver a personas entregándose a Dios. Gente que esté llorando en la presencia del Señor, como a mí me pasó una vez. Y no había necesidad de ningún tipo de manipulación psicológica para que la persona esté ahí arrodillado y llorando, entregando su vida a Cristo. Nosotros como iglesia debemos estar en la brecha orando todo tiempo. La Escritura nos dice orad sin cesar. Debemos estar orando, debemos estar clamando con todos nuestros corazones que las personas que nosotros conocemos puedan entregarse realmente a Cristo de manera genuina. Sea yo el que le predique o sea otra persona el que le predique. Nosotros debemos de estar ahí, unidos como pueblo de Cristo, juntos en oración. También la Escritura nos enseña que Dios ordena las piezas. Así como dice en la Escritura, en Job, Dios quita, Dios pone y Dios también quita. Dios es el que ordena las piezas. Dios es el que ordena el campo para que pueda haber un avivamiento. Nos enseña Hechos, versículo 21 al 26, nos dice: entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo, mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado entre nosotros. El que sale elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Entonces ahí la Escritura nos enseña, como leí hace rato, que ellos echaron suertes, ellos oraron a Dios y presentaron dos nombres. Uno que fue Matías, el elegido, ¿verdad? Y otro a José, a quien llamaban también Barsabás. Si alguien del cuerpo, si alguien del ministerio, si alguien de la iglesia, si alguien de tu grupo no está en el mismo sentir,
no está con un corazón correcto, si hay un pastor, si hay algún ministro en la iglesia que está ahí con intenciones distintas a las intenciones de los hermanos o a las intenciones de Dios, si está ahí queriendo sacar dinero del pueblo, si está queriendo manipular el corazón de la gente, si está queriendo tener una autoridad mayor de la que les corresponde, tarde o temprano Dios le va a quitar ese lugar. Porque con la novia de Cristo nadie juega. Con la novia de Cristo nadie juega. Con el pueblo, con la grey, nadie juega. Si hay alguien del ministerio que no tiene el mismo interés o el mismo sentir genuino, Dios lo cambiará y pondrá a alguien con el mismo sentir. Dios pondrá a alguien que esté también en constante oración y que esté también con un corazón correcto. Y hablando de pastores o de ministros, eso no quiere decir que va a venir un pastor mejor, un pastor que va a traer más gente, más multitud, porque más multitud no significa muchas veces un gran avivamiento. Muchas veces un gran avivamiento empieza con las personas que ya están en la casa y que muchas veces no han conocido aún a Dios. Un gran avivamiento muchas veces comienza en la casa. La gran mayoría de los avivamientos nosotros vemos que comienzan en lugares pequeños, en lugares como por ejemplo comenzó en Jerusalén, ahí en la casa, entre los 12 y las mujeres que estaban ahí. Ahí empieza, ellos primero son tocados y luego ellos van a predicar. También el avivamiento en la calle Azusa, que dio el inicio al movimiento pentecostal, comienza también dentro de una casa, comienza en un lugar pequeño. El avivamiento también, el primer y segundo gran avivamiento también comienza en los Estados Unidos con una pequeña congregación, con una pequeña prédica. La prédica que tuvo el ministro Jonathan Edwards también comenzó en una iglesia pequeña, en una iglesia pequeña en este caso en el sentido espiritual, porque en ese tiempo Estados Unidos estaba viviendo una frialdad espiritual muy grande. Pero él vino a predicar un sermón que predicó él ya en su tiempo, en su congregación en Inglaterra, que no causó tanto revuelo como causó en Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Hubo un campo que estaba preparado para un avivamiento. Habían personas ahí frías espiritualmente, había personas con un corazón de piedra, habían personas que no habían orado, que no habían sido confrontadas por la palabra, y el Espíritu Santo hace una obra en la vida de esas personas por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la confrontación de los pecados de ese pueblo. Y ellos mencionan, en la historia podemos ver que las personas que estaban ahí mencionaban que ellos sentían tan fuerte la predicación y tan fuerte esa confrontación, que sentían que el piso de la iglesia se iba a abrir y que el fuego consumidor le iba a consumir. Jonathan Edwards no pudo terminar y culminar su prédica ese día, porque la gente no dejaba de gritar y llorar, y se escuchaba a cuadras lo que estaba pasando en esa congregación. Lo que pasó ese día fue que las personas fueron confrontadas por sus pecados de tal manera que ellos no podían dejar de llorar. Había un arrepentimiento genuino y masivo, lo que causó un avivamiento, el gran despertar. Avivamiento que trajo misioneros a Sudamérica, y hoy estamos acá gracias a ese despertar. Dios también va a cumplir su promesa. Él prometió que iba a llegar el Espíritu Santo. Prometió primero un Mesías, vino. Prometió el Espíritu Santo, llegó. Prometió que va a volver y va a volver.
Dios prometió su Espíritu Santo, como le estuve hablando hace rato en el primer punto, ¿verdad? Que hubo una promesa. Esa promesa se cumple en Hechos capítulo 2, justamente en el 2. Luego de que Dios haya ordenado las cosas, haya quitado a las personas que no deberían de estar ahí, como Judas, y le puso a Matías, al apóstol Matías, en ese lugar, que si vemos en la historia también fue martirizado, también salió a predicar por varias partes, así como los otros apóstoles. Luego de todo eso, nos dice Hechos capítulo 2. El día del Pentecostés, otra vez, escuchen, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Otra vez, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Y de repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Podemos ver cómo llegó el Espíritu Santo a ese lugar. Estaban todos los creyentes juntos, unidos, clamando por Dios, clamándole a Dios, así como vemos en Hechos 1. Ellos no dejaron de reunirse. Y hoy muchas personas te dicen que no es necesario irse a la iglesia, que no es necesario congregar, que yo puedo estar en casa viendo al apóstol tal X predicando por YouTube. Eso no funciona, hermanos. La iglesia no existe, la iglesia online. No hay una iglesia en mi casa solo. La iglesia es una congregación, es la congregación de los santos. La iglesia es estar juntos, unánimes en oración, clamando a Dios. Esa es la iglesia. La iglesia no es en mi casa viendo el video de un predicador o la prédica de tal pastor. No, la iglesia somos nosotros, la reunión del cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia. Estar acá. Tenemos que estar reunidos, orando en todo tiempo, esperando el poder y el mover del Espíritu Santo de Dios, que va a ser cuando Él diga, no cuando yo diga, no cuando tal pastor diga, es ahora, ahora Dios va a venir. No es eso, no es que ahora Dios va a venir. Dios va a venir cuando Él decida que va a venir. Pero a nosotros nos toca estar clamando todo el tiempo. A nosotros nos toca pedirle a Dios que venga. Pero nosotros no somos quienes para darle órdenes a Dios. No somos quienes. Somos hijos para clamar al Padre. Pero no somos autoridad por encima del Padre para decirle a Él que va a hacer tal cosa ahora porque yo lo digo. No. Tenemos autoridad espiritual, sí, para ordenarle a los demonios que salgan. Tenemos autoridad espiritual para orar por un enfermo y que por la gracia de Dios ese enfermo se cure. Pero no tenemos autoridad para darle órdenes a Dios. Podemos clamar, pero no podemos darle órdenes a Dios. Como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar atentos y alertas a lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia, y no solo en mi iglesia, porque tendemos a pensar que la iglesia pentecostal es la única iglesia de Cristo. El avivamiento o el gran mover que hubo en Estados Unidos estos tiempos, no puedo llamarle todavía avivamiento, porque un avivamiento se nota que es un avivamiento
en el tiempo, cuando se ven los frutos, cuando hay un cambio en la población, en las personas. Pero hubo un gran mover del Espíritu Santo en Estados Unidos, en una universidad metodista. Los grandes avivamientos anteriores a las de Azusa nunca fueron pentecostales, fueron bautistas, fueron anglicanos, fueron metodistas. Entonces debemos estar atentos a lo que el Espíritu Santo está haciendo en las iglesias y poder clamar para que eso que está pasando en Estados Unidos o en Filipinas o en África o en donde sea, llegue también a nuestro país, al Paraguay, y los que están acá con el Espíritu encendido y saben, entienden de los tiempos que estamos viviendo hoy, 9 de abril del 2023, saben que está por venir un avivamiento grande en Paraguay. Está por llegar un gran avivamiento a este país. Pero como iglesia, a nosotros nos toca estar pendientes de lo que el Espíritu Santo está haciendo y orar, leer su palabra. Mucha gente dice que una cosa quita la otra. Muchas personas piensan que va en contra solamente ser un erudito de las Escrituras y orar. Y otras personas que solo oran no leen las Escrituras. Y no funciona así. Porque no es solamente estudiar y leer la Escritura, es obedecerla. Y si la Escritura te dice orar sin cesar, lee tu palabra y orar sin cesar. Si la Escritura te dice meditad en las Escrituras, escudriñad las Escrituras y no dejes de orar. Lee tu Biblia, lee la palabra de Dios. Si vos decís que la amás a Dios, se supone que vos a una persona que le amás le querés conocer más. Se supone que a una persona que vos le amás, querés tener una comunión con él y querés hablar con esa persona todos los días para conocerle más y más y pasar tiempo con él o con ella, en el caso de los varones. Pero en el caso de Dios y del cristianismo, nosotros no podemos decir yo le amo a Dios y no leo su palabra. Jesús dice, el que me ama guarda y cumple mis mandamientos. Y uno de sus mandamientos es escudriñar las Escrituras. ¿Cómo vos le vas a conocer a Dios si no lees su palabra? Y podemos nosotros adorarle también a un Dios que no conocemos. Cualquiera puede estar acá sin saber una letra de la Biblia y puede estar orando. ¿Por qué? Porque aprende de los hermanos. Todo el mundo está orando, todo el mundo levanta sus manos. El pastor acá está cantando y yo puedo aprender la canción que ellos están cantando sin necesidad de leer la palabra de Dios. Eso crea justamente una congregación fría. ¿Por qué? Porque no conoce de Dios. Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. Se puede adorar lo que no se conoce. Debemos de conocer a Dios para amarlo más. Y así pasa. Las personas que más